Vamos a continuar con este capítulo de anotaciones en nuestros documentos de trabajo. Ya hemos visto la parte de lo que son las cotas. Nos hemos enfocado mucho en lo que son las cotas lineales, pero las otras tienen muy procedimientos muy parecidos para su inserción. En el trabajo con el texto vamos a ver cómo le añadimos texto a nuestros documentos. Vamos a ver que es bastante sencillo y es una cosa que se ha mejorado en Revit 2017. El texto le permite añadir notas a nuestras vistas en planos, ¿no? Como el detalle que se muestra en la figura, ¿no? El mismo comando se utiliza para crear texto con o sin directrices. Tamaño de texto automático, nosotros, dependiendo de la escala en que nosotros vamos a estar, el texto se va a modificar. Así que no vamos a tener mucho problema en el momento de estar cambiando el tamaño del texto, porque ya sea la escala que nosotros coloquemos en nuestros planos, el texto va a seguir un tamaño de texto predeterminado, ¿no? Le podemos llamar altura del texto. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de eso. Me estoy yendo a Revit. Y en Revit, acá en anotar, yo tengo en un grupo llamado texto y tengo el texto. Y por ejemplo, yo tengo un texto que es llano, sin directriz. Le hago un clic y puedo decir prueba. Prueba tiene un determinado tamaño. En mi escala que está en 1 en 125, si yo le cambio a mi escala a 1 en 150, 1 en 50, si se dan cuenta, mi texto ha cambiado de tamaño. Si yo le cambio en 1 en 500, mi texto también ha cambiado de tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los textos van a tener un cambio de tamaño o de altura de texto variable de acuerdo a la escala, como ven en la figura de abajo. Como añadimos texto, ya hemos hecho eso bastante rápido, en la barra de acceso rápido, en la cita de anotar, hacer clic en la A de texto, seleccionar el tipo o el tipo de letra, por ejemplo, en texto. Acá yo tengo bastantes tipos de letra, ¿no? Pues solamente es el tamaño, ¿no? 9 milímetros Arial, y le digo acá 9 milímetros de Arial. ¿Qué quiere decir? Que este texto va a quedarse con 9 milímetros, ya sea la escala que sea. Si yo le pongo una escala en 1 en 200, va a seguir teniendo 9 milímetros. Si lo pongo en 1 en 1000, también va a tener 9 milímetros. Si lo pongo en escala en 1 en 10, igual va a tener 9 milímetros, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a aprender a editar otros parámetros, ¿no? Como el tamaño y demás, o la fuente. En el panel de párrafos, seleccionar la alineación. Vamos a seleccionar el tipo de alineación. Hay que seleccionar si es que vamos a querer que tenga una directriz o no. Y podemos añadir varios parámetros adicionales, ¿no? Y seleccionamos una X para finalizar. Por ejemplo, en el texto yo puedo añadirle una directriz. Una directriz es una flecha que me va a permitir mencionar, ¿no? Hacer una mención y además que haya una flecha indicando qué elemento es el que estoy etiquetando. ¿Sí? Voy a volver a ver y tengo otros tipos de flechas, ¿no? Como por ejemplo esta flecha de dos segmentos o directriz, en el cual tendría que hacer uno y dos flechas para hacer una anotación, ¿no? Y tengo otro tipo de directriz que es una directriz curvada, como esta, y le doy el texto que necesita. Tengan mucho cuidado con el tipo de directriz que usan, pero es bastante sencillo, como pueden ustedes ver. ¿Qué más hemos visto? El tipo de alineación del párrafo, centrada, alinear, y ahorita vamos a ver las demás opciones. Por ejemplo, aquí vamos a poder añadir etiquetas, ¿no? Añadir directrices. Por ejemplo, yo le puedo añadir una segunda directriz. Aquí le puedo decir que haga una segunda directriz y listo. Vamos a ver qué más puedo hacer. Puedo editar el texto. ¿Cómo podemos editar el texto? Existen diferentes formas de editar los elementos en el texto. Cuando yo selecciono un texto que ya he colocado, como por ejemplo tengo varias cosas que yo puedo editar. Por ejemplo, esta es la dimensión de mi directriz, que en este caso es una curvatura. Puedo editar el control de qué es lo que está señalando. Luego tengo un control para modificar la extensión del mismo, en el cual recién se va a tomar sentido este parámetro de centrar. Puedo mover el texto y mi directriz lo va a seguir. O puedo cambiarle la orientación a mi texto, ¿no?
Si se fijan, yo puedo decirle que el texto esté con una determinada inclinación. ¿Sí? Hay que tener mucho tacto para usar las etiquetas, ¿no? La edición de los textos. Entonces tenemos control de directriz, un control de posición, un control de alineamiento y un control de extensión y el control del propio texto. Todo esto nos va a permitir editar nuestro texto, ¿no? ¿Cómo añadimos directrices? Seleccionamos la nota o el texto y en el panel directriz le ponemos añadir, ¿no? El botón más. Y le colocamos tantas directrices como se requiera, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a mi plano y yo le puedo decir aquí que yo quiero que diga que quiero un texto llano de 5 milímetros que se llame Zapata, y yo le puedo decir, luego de que lo he creado, que lo voy a mover y le añado 1, 2, 3, 4 y cada una de las anotaciones selecciono una zapata con las directrices que acabo de crear, ¿no? Y así de fácil yo selecciono o indico cuáles son las zapatas o a qué estoy anotando con mi texto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy indicando con mi texto? ¿Cómo modifico la fuente? Tenemos diferentes opciones para modificar la fuente. En el momento de anotar el texto, yo tengo que seleccionar el texto y cuando estoy seleccionando el texto, ahí tengo, ¿no?, la opción de ponerlo en negrita, en itálica, subrayado, ¿sí? Como en los planos que nosotros conocíamos. ¿Qué más puedo agarrar y colocarle un superíndice, ¿no? Un superíndice, zapatas al cuadrado. O puedo cambiar las letras minúsculas por mayúsculas, ¿no? Eso solamente lo voy a poder hacer cuando seleccione el texto, no cuando seleccione la nota, ¿no? Sino cuando seleccione el texto, que lo hago con doble clic. También puedo crear listas. Con listas me refiero a lo que son una serie de anotaciones en lista, ¿no? Por ejemplo, en texto, selecciono lo que yo quiero crear y aquí yo puedo decirle que voy a crear una lista, ¿no? Zapata 1, Zapata 2, Zapata 3. Y listo. Lo vuelvo a editar y, por ejemplo, yo puedo decir que lo voy a cambiar por un tipo de numeración distinta. Puedo crear una lista. Puedo seleccionar una de la lista y decirle que tenga una sangría hacia la derecha, como ustedes pueden ver. Y por ejemplo yo le podría poner un texto, ¿no? Acá en negrita, este también en negrita. Y listo. ¿Sí? Fíjense que también sigue la numeración, ¿no? Entonces es un elemento de listas bastante interesante. Por ejemplo, este de acá también lo puedo llevar hacia allá, lo puedo regresar. O puedo añadir una numeración, ¿no? Aquí tengo un botón para añadir una numeración. ¿Sí? Cuando yo ya haya terminado de finalizar, yo le digo cerrar texto. Cerrar con ese botón. Vamos a añadir sangrías, disminuirlas tanto en el texto como en las listas generadas. Ahora vamos a ver un tipo de texto que de repente es algo confuso, ¿no? El texto modelado. El texto modelado que está en esa función que está en arquitectura, en estructuras y en instalaciones, es diferente al texto, ¿no? El texto es una anotación en planta, en 2D, mientras que el texto en prueba es un elemento visible en todo el proyecto, ¿no? Es como colocarle un texto en alto relieve en un muro, como lo que ven ustedes ahí. Cuando texto es únicamente una anotación en la vista específica, ¿no? Es una anotación específica, entonces no vayamos a confundirnos con estas dos cosas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos revisar la ortografía de nuestro proyecto. Revit incluye opciones para la revisión de ortografía, pero esta revisión depende del idioma de revisión, ¿no?
¿Y cómo creamos nuevos tipos de texto? Que me parece lo más interesante. En texto, en la cinta de anotar texto, podemos ir en el cuadro de propiedades, seleccionar editar tipo. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir editar tipo. O me voy a anotar, y en anotar acá abajo tengo un botón que dice tipos de texto. ¿Sí? Propiedades de tipo, ¿no? Y tengo un tipo de 5 milímetros en Arial. Como sé que vale 5 milímetros en Arial, porque acá en texto dice tipo de letra Arial, tamaño de texto 5 milímetros. Entonces lo que yo voy a hacer, como en cualquier familia, le voy a decir duplicar y le voy a decir, por ejemplo, una familia que me gusta, que sería 8 milímetros de una fuente que se llame Bebas New. Aceptar, que dicho sea de paso es nuestra fuente de los títulos, ¿no? Yo la voy a buscar, la fuente debe estar por acá. Bueno, si no la encuentro, entonces le digo cambiar el nombre y le digo que te vas a llamar TW-CentMT y busco mi tamaño, mi tipo de fuente, ¿no? TW. Aquí está. Y le digo que van a estar a 8 milímetros. Le digo aceptar. Así he creado un nuevo tipo de fuente. Obviamente no es lo único que puedo modificar, pero ahí está. Y yo tengo un nuevo tipo de fuente que se llama 8W-TW-Cent. Y cuando yo le hago clic, es TW-CentMT. Es un tipo de fuente distinta, ¿no? A mi Arial convencional. Y este nuevo tipo de fuente tiene muchas propiedades que yo puedo modificar aquí, ¿no? Editar tipo, ¿no? Por ejemplo, una muy interesante es la del fondo. Que el fondo sea opaco, que el fondo sea transparente. Si es transparente, se fijan, va a poder ver las cosas que están detrás, como en este caso son las grillas. Pero si yo le digo que sea el fondo de tipo opaco, lo que va a hacer es crear un fondo en blanco en este caso, ¿no? Un background, como se diría. Y así creamos un nuevo tipo de texto, modificamos los parámetros necesarios, que no son solamente esos, hay muchos más, ¿no? Y eso sería todo con lo del texto. Como se han dado cuenta, es bastante sencillo. Ahora vienen un par de temas muy interesantes, como por ejemplo la edición de etiquetas.